Bienvenidos a este mensaje. Es un gran honor para mí presentar esta palabra para usted. Va a ser sorprendido, sus ojos van a ser abiertos, ustedes van a oír algo que nunca han escuchado. Ustedes van a ver que cómo el cuerpo hoy se ha convertido todo al revés cuando se trata de lo que es estar bajo el nuevo pacto. Estamos no bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto, pero debido a que tenemos que vivir una vida santa porque Jesús es mucho mayor que los ángeles, Él es muchísimo más que Moisés, y si luego, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, seguir deliberadamente cometiendo pecados, vamos a experimentar que hemos pecado contra el Espíritu Santo, así como Jesús lo está diciendo. Y no hay más sacrificio por nuestros pecados. Así que este es un mensaje muy importante. Vamos a ir a través de todo el libro de Hebreos y quiero que lleve sus ojos bien abiertos. Vamos a ver que la fe es lo mismo que obediencia, incredulidad es lo mismo que desobediencia. Por esto creo que este es el mensaje más importante que he compartido durante un largo tiempo. Esto es algo que usted debe ver y necesita oír, porque si queremos servir a Dios, tenemos que construir sobre la base correcta. No se debe saltar más de los versos de la Biblia que no les gustan. No, tenemos que tener todo. Así que espero y yo oro para que Dios hable a usted, hable a todo el cuerpo a través del mensaje. Así que Dios te bendiga. Bienvenido a la Escuela Pionera y esta enseñanza. La última vez que yo comencé a sentar las bases, quiero seguir en esta lección un fundamento cuando se trata de qué es Dios y lo que es vivir con Él, lo que es vivir bajo la gracia. La última vez hablé sobre la justicia de Dios, del amor de Dios y cómo debemos entender ambas cosas. Muchos han escrito que es algo que nunca han escuchado antes. Es algo que debe ser predicado hoy en cada iglesia. Y lo que voy a compartir es también algo que muchos nunca han escuchado antes. Esto será realmente ojos para usted. Y en esta realidad, la verdad, es algo que tenemos que tener en la iglesia. Lo que voy a compartir ahora y también la próxima vez es de un poco más en la manera en que vivimos bajo la gracia y la manera en que Jesús no quitó las normas, el planteamiento estándar de hoy. Y la próxima lección es realmente importante también, porque es un fundamento que necesitamos para construir. Después de haber establecido este fundamento, que sigue en Lucas 10, donde voy a intentar poner todo junto, de cómo podemos practicar lo que hemos aprendido. No queremos solo teología, hay mucho de teología. Hay mucho conocimiento, pero tenemos que vivir lo que hemos aprendido. Lucas 10 nos ayuda a entrar en ese tipo de vida y la forma en la que todos podamos vivir esta vida. Sería más práctico en la última parte de la Escuela Pionera poner todo junto. Quiero decir algunos testimonios. Siempre es bueno contar con los testimonios. He visto gente que se salva, se sana y son bautizados en agua y con el Espíritu Santo, porque esta es una vida cotidiana. Quiero compartir uno de los testimonios. Es un testimonio muy fuerte. Hace unas semanas conocí a una mujer de 25 años quien se puso en contacto conmigo y entonces fui a su casa
junto con algunos amigos. Cuando llegamos a ella, estaba postrada en una cama en el apartamento de su mamá, en la cama de una habitación pequeña. Solo había un poco de luz en una esquina de la cama, porque ella estaba muy enferma. Ella había estado en esta cama casi sin pararse durante un mes. Solo se había parado un par de veces. Su historia es que ella fue golpeada en la cabeza hace algunos años en un accidente de tránsito y ella estaba mareada. Más tarde se trasladó al médico a vacunarse y siempre tenemos que tener tiempo extra y evaluarnos antes de que los doctores inyecten algunas cosas en nosotros, porque no siempre saben lo que están haciendo, porque ella realmente está enferma a causa de esa vacuna. Ella estaba tan enferma que cuando ella se ponía de pie, se le veían diferentes marcas en su cuerpo, en sus piernas, y casi no podía levantarse para tomar una ducha. Con el accidente, en un corto periodo de tiempo antes, estaba ya acostada en cama sin hacer nada. Ella tenía problemas con la luz, por lo que no podía ver mucho televisión por causa de la luz. Fue muy duro para ella. La razón por la que me contactó fue que algo ocurrió. Y fue en un programa de la televisión con algunos de mis amigos que estaban predicando el evangelio. Uno curó a los enfermos y otro que tenía un problema en la cabeza también fue sano. Ella no podía ver todo. Entonces, ella se contactó con uno de mis amigos y a continuación se dirigió a mi sitio web, y cuando ella fue a mi sitio, vio el logo y fue algo así como ¡wow! Y recordó algo que había olvidado. Y es que hace 5 años ella se encontraba fuera de su ciudad y allí se reunió conmigo porque hace 5 años estaba haciendo compras y un día ella salió de la tienda, me encaminé hacia ella, yo me detuve y oré por ella y tenía problemas en la espalda, en las piernas y un dolor en la parte posterior, y esto había desaparecido y fue sana. Y siempre había tenido ese problema en la pierna y en la espalda y ahora estaba completamente sana. Ella experimentó al Espíritu Santo de una manera que nunca había experimentado antes. Y es que hay algo en ella. Y ella me pidió la tarjeta con el banner de la página web. Y ella fue a su casa en la universidad donde ella estaba viviendo. Y la gente no entendía nada de Dios. Y era tan nuevo para ella. Y ella no se había salvado en ese momento, pero se había encontrado con Dios. Y ella no se interesó en Dios y se perdió. Fue al colegio donde ella estaba viviendo y quemó la tarjeta que le había dado. Y luego se olvidó de ella. 5 años más tarde, estaba muy enferma, acostada en la cama. De repente vino a mi sitio web y recordó todo lo de hace 5 años. Y dijo, bueno, necesito ponerme en contacto con él. Y luego se puso en contacto conmigo y yo fui con algunos amigos hace 2 semanas. Ella se arrepintió y se salvó. Y realmente se encontró con Dios. Le dije a mis amigos que también son nuevos, ustedes vayan a su hogar y bautícenle. Ellos nunca lo habían hecho antes, pero todo es sobre el discipulado. Entonces fueron a su casa. Yo no fui porque si yo iba a estar haciendo todo y no se estarían haciendo discípulos, así que los dejé que fueran ellos y ellos la llevaron a su casa y bautizaron. Fue la primera vez que hicieron eso. Cuando salía del agua algo ocurrió, pero ella todavía tenía problemas sentimentales y tenía problemas de amor y también ella tenía problemas de alegría debido a su enfermedad. El que la bautizó le preguntó, ¿tienes una bolsa para su ropa húmeda? Y entonces le dieron una bolsa y ella solo tomó la bolsa y la ropa mojada la puso en la bolsa y se fue a su casa. Cuando ella llegó a casa, tomó la ropa mojada de la bolsa y entonces encontró un papel en la bolsa, miró el papel y ella estaba asombrada porque era una canción cristiana, que cuando ella comenzó a leer el texto, recordó esa canción que la había oído antes. Hace 5 años exactamente cuando ella me encontró. Todo fue tan claro para ella cuando leyó esta canción y empezó a llorar y a llorar y a llorar y fue puesta en libertad. Y la gente
le dio la bolsa, esta gente no sabía que era una canción. Y fue un accidente porque la niña había utilizado esa canción en la escuela y ella había olvidado todo sobre esa canción. Entonces, bueno, la tiró a la bolsa y se fue. Pero esta mujer usó la bolsa para su ropa mojada. Y allí estaba la canción y ella fue puesta en libertad y el Espíritu Santo la tocó. 2 semanas más tarde, hace pocos días, me encontró de regreso en la casa y tendría una reunión y allí estaba esta chica. Y se encontraba sonriente y se encontraba en la cocina y haciendo la cena para nosotros. Ahora no estaba tendida en una cama en una habitación oscura. Ahora se encontraba en la cocina de otra casa haciendo la cena para nosotros. Y ella dijo hace 2 semanas, vino mi salvación, nací de nuevo. Me entregué a Dios y yo tengo una nueva vida en Cristo y voy a continuar en Cristo. Este día y para siempre. Y ella estaba tan radical y era tan libre. Y ella podía dar un testimonio que había sido tan entregada a lo que otros piensan de ella. Pero ahora ella estaba tan audaz y experimentó una libertad como nunca antes. Y ese mismo día apenas había orado por su madre y su mamá había sido sana de las manos y su vida cambió totalmente. Esto es lo que quiero hacer en la última parte de la escuela pionera. Entrar en la vida cotidiana cuando el Espíritu Santo trabaja en la gente para conseguir que ellos se sanen, se entreguen, se salven y se bauticen con el Espíritu Santo. Y esto es para todo el mundo. La última vez que hablé de Dios, de la justicia de Dios y también del amor de Dios, vino un mensaje a mí cuando estaba orando y quiero leerlo. Es la bondad de Dios cuando escuchamos hablar de justicia para que podamos ver su santidad y experimentar su amor. Quiero decir que, una vez más, esto es la bondad de Dios para nosotros. Y tú y yo, su justicia. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver su santidad. Y luego experimentar su amor o paternidad. Y es tan importante que lo hagamos porque como he hablado la última hora, en realidad no se puede amar a Dios de la forma en la que se supone que lo conocemos. Y conocerlo a Él es temerle. Y voy a decirle algo que es realmente radical. Y esto puede golpear a muchos de ustedes. Lo que la palabra está diciendo. Pero hay que recordar que esta es la bondad de Dios, que escuche este mensaje y tener la santidad, porque entonces usted puede venir y experimentar su amor, su gracia. Antes de continuar con lo que voy a hablar, yo quiero sentar las bases para este mensaje hoy y la próxima vez. Voy a hablar de esto y voy a hablar un poco más sobre la gracia y lo que es andar en el nuevo pacto. Empezaré hoy mismo diciendo esto en Juan 1, 16, 17, lo que dice Jesús. De su plenitud todos hemos recibido, gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por lo que la Biblia está diciendo en esta parte que hemos recibido la gracia de la gracia. Se habla de la ley de Moisés, pero también está diciendo de la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Quiero decir, gracia para gracia. Y en este caso la palabra para puede significar en lugar de. Y creo que esto es lo correcto. Hemos recibido la gracia en lugar de la gracia, porque también hay gracia en el antiguo pacto. También hay una gracia para el Nuevo Testamento, si puedo decirlo así. Es más de lo que han experimentado. Porque había algo de la ley que no podía hacer. No era algo que el pueblo que estaba bajo la ley podía experimentar, pero algo que podemos ahora a través de la gracia y la verdad. Y entonces, ¿qué era? ¿Qué es la libertad? La libertad del pecado. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará sobre usted.
pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, en virtud de la ley, el pecado tiene dominio sobre las personas. Y si usted está bajo la ley, no puede ser libre, porque la ley no pudo hacer lo que Jesús vino a hacer. Pero a través de Cristo podemos ser libres. Entonces en la ley se encuentran en pecado, pero bajo la gracia ya no están en pecado. Usted es libre del pecado. Voy a hablar de eso más adelante. Por lo tanto, hemos recibido la gracia en lugar de gracia. La ley que viene con Moisés, que no pudo hacer lo que ahora hacemos en Cristo Jesús, la ley no nos podía ayudar. Solo pondría punto a Jesucristo, pero ahora hemos recibido la gracia en lugar de gracia. En el Nuevo Testamento, gracia no es una cubierta de pecado, porque gracia es más de lo que las personas creen que es. Gracia es un auxiliar. La gracia nos ayuda a hacer lo que la ley no podía hacer. La gracia nos dota de vivir una vida santa. Y dicen los maestros en Tito 2, 11 y 12, da gracia a Dios que se ha revelado para salvación de todos los pueblos. Nos encomienda a su vez de impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos sobriamente, virtuosamente y piadosamente en este presente mundo. Por lo tanto, la gracia de Dios es más que vivir una vida santa. La gracia de Dios nos obliga a vivir en santidad. Lo que se va a ver en este momento, cuando vamos a través del libro de Hebreos, es que no están bajo la ley de Moisés, están bajo la gracia, pero estamos boca abajo. Así que mucha gente no ha entendido en absoluto lo que es vivir bajo la gracia. Usted, entonces, va a ser sorprendido cuando vaya a través del libro de Hebreos. Va a ver en el libro de Hebreos que se trata de abrir los ojos. Porque nuestro mayor problema en la iglesia de hoy es que estamos construyendo nuestro cristianismo de sermones que escuchamos en las otras iglesias. Y estamos construyendo nuestro cristianismo en unos pocos versos que se toman fuera de contexto y crean un sermón fuera de ellos. Pero recuerde que los primeros cristianos no tenían una Biblia con capítulos y versículos, para que no pudieran tomar un solo versículo, un verso o tal vez un capítulo. No, hablaban de toda la carta. Y estaban leyendo carta por carta, libro a libro. Por lo tanto, espero que estén preparados para esta enseñanza. Antes de continuar, quiero orar. Y yo también quiero decir que si usted no tiene tiempo cuando empiece con Hebreos, si no tienes tiempo de ir a través de toda la lección ahora, porque necesitas hacer otras cosas o tienes que trabajar, entonces le sugiero que divida esta enseñanza en dos partes. Ahora y más tarde puede ver otra parte. Entonces es mejor parar ahora antes de empezar, porque no querrán dejar a mitad el libro de Hebreos, porque en medio de Hebreos esto va a ser muy, muy radical, que van a experimentar como un cuchillo que es de doble filo, que va a cortar en su alma y también en su espíritu. Esto es tan importante que no se quede en el centro del mismo, porque entonces va a tener grandes problemas. Es tan importante que usted entienda que todo lo que voy a compartir hoy, por lo tanto, esto es tan importante y no se detenga en el centro de esto. Vea el video hasta el final, porque después explicaré las cosas de tal manera que sea entendido de la manera correcta. Así que esta es una advertencia para usted. Usted no querrá dejar a la mitad de este video. Si no tiene tiempo de verlo completo, es mejor que vuelva más tarde. Entonces voy a orar y continuar en la epístola a los Hebreos. Dios,
Le doy gracias por esta enseñanza. Dios, le pido que va a hacer una revelación a la iglesia de hoy. Va a ser un fundamento. La iglesia va a construir realmente en Dios. Gracias porque usted y su Espíritu Santo van a trabajar a través de esta enseñanza. Ayúdeme a compartir esta palabra, a entrar con su Espíritu Santo, y también ayúdeme a compartir el camino. Y pido a Dios que no se cree un miedo en la gente, un miedo equivocado, sino un derecho de Dios, y que va a cambiar su modo de vida. Así como ha cambiado mi vida, va a abrir los ojos a todo el mundo que vea este video, como ha sido para mí y para otras personas. Dios, venga con su Espíritu Santo y ayúdenos a abrir nuestros ojos y oídos y un corazón para recibir su palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar en la epístola a los Hebreos. Quiero compartir un poco sobre Hebreos. Antes de comenzar, es tan importante entender esto. No sabemos exactamente quién escribió Hebreos. Algunos dicen que es Apolo, algunos dicen que es Pablo, y otros dicen que otras personas. Se trata de algunos creyentes judíos que vivieron con Cristo, judíos mesiánicos, que experimentaron ellos una gran persecución, y esto es lo que Hebreos está hablando. Han tenido mucha persecución, golpes, las personas están robando sus cosas y tienen mucha persecución. Pero fuera de la historia de la iglesia, sabemos que está escrito al regreso del tiempo donde el emperador Nerón, en un principio comenzó en una persecución o con una persecución. Más tarde se convirtió en lo que pasó, que mató a muchos de los cristianos. Pero aquí vemos que es justo antes de la persecución, porque después de la epístola a los Hebreos dice que ha costado mucho, pero no sangre. Por lo que fue justo antes de la persecución, que fue tan duro que la gente era asesinada por su fe. Pero los cristianos judíos pueden ser fácilmente la persecución. Para detenerse solo a hacer una cosa, volver a la sinagoga. Porque la sinagoga en ese momento no era perseguida, al igual que la iglesia. Así que si ellos iban a la sinagoga, la persecución contra ellos y sus familias se detendría. Y el pueblo, en ese entonces, debido a que sentía que era una tentación para algunas personas regresar a la sinagoga, pero volver a la sinagoga no era algo que tenían que hacer. Es necesario que Jesús sea negado públicamente para volver a la sinagoga y decir: yo niego a Jesucristo, que me compró. Yo niego a Jesucristo como mi Salvador personal. Y negaban a Jesús. La sinagoga los aceptaba y la persecución contra ellos y sus familias acababa. Por lo tanto, esta carta es escrita para aquellas personas que siguen en la fe y no vuelven. Pero para seguir en la fe, siempre es hablar de Jesús, que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Nosotros tenemos un nuevo pacto, tenemos un nuevo sumo sacerdote que es para siempre y que es el mayor, el antiguo sumo sacerdote. Tenemos una nueva alianza que es muchísimo mejor que la vieja. Y si ahora va conmigo a través del libro de Hebreos, podrá ver y comprender por qué se le estaba diciendo lo que está diciendo a las personas. Se dice esto porque hay que seguir en la fe en Cristo. Tenemos algo que es más fuerte, que es mejor que el antiguo pacto. Tenemos algo nuevo y algo más fuerte. Así que no puede volver atrás. Y quiero decir que yo he servido a Dios ya muchos años y sé de muchas personas que una vez habían estado viviendo con Dios, pero que hoy ya no lo están.
y no dejan el pecado en sus vidas, no dejan el rencor en sus vidas. Y debido a que están cayendo y no viven con Dios hoy, sé de muchas personas en las iglesias que están tibios y muchos están lejos de Dios. ¿Por qué? Por su enseñanza. Por supuesto, estamos viviendo en el final de los tiempos, así que esto es parte del tiempo en el que vivimos. Pero esta enseñanza, si habían entendido lo que voy a compartir hoy, que no se han alejado del mismo modo que lo hacían, esta enseñanza ha cambiado nuestras vidas y nos ha salvado porque hemos pasado a través de un disco duro. Hemos ido a través de un desesperado periodo donde ha sido difícil. Hace algunos años yo me quería morir, fue algo muy duro, pero nunca hemos comenzado a quejarnos contra Dios, pues el pecado nunca llega a nuestras vidas. Y entonces hemos continuado en la fe. ¿Por qué? Debido a que esta enseñanza nos da el entendimiento. Y creo que esto es tan importante para todo el cuerpo que entendamos de lo que se trata. Por lo tanto, seguimos en Cristo y no caemos. Por lo tanto, esta enseñanza puede salvar su vida. Puede salvar a muchas personas. Y ahora vamos a continuar en el libro de Hebreos capítulo 1. Dice que Jesús es el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su persona. Jesucristo es la imagen misma de Dios, hecho mucho mejor que los ángeles, y tiene más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, el capítulo 1 está hablando sobre Jesús. Que es el Hijo de Dios, que Él es mucho mayor que los ángeles. Y entonces Dios dijo algo a Jesús, que no ha dicho a ningún ángel. Jesús no es como los ángeles, es mejor que los ángeles. Esto es lo que el próximo capítulo está diciendo. Es a partir de esto que Jesús es mucho mejor que los ángeles. Por lo tanto, tenemos que dar la más sincera atención a las cosas que hemos oído, para que no nos alejemos. Por lo tanto, ya que no nos encontramos frente a un grupo de ángeles, sino que algo mucho mayor que los ángeles, Jesucristo, por lo tanto debemos dar más seria atención a las cosas que hemos oído. Así que no irá a la deriva. Porque si la palabra por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es totalmente errónea la imagen de Jesucristo en la tierra hoy en las iglesias. Se nos olvida una cosa. Cuando Jesús vino a la tierra, durante un periodo de tiempo muy corto, se produjo en la semejanza de un hombre. Pero ahora ha resucitado una vez más y ahora está sentado a la diestra de Dios, en el cielo. Este es su cuerpo en la actualidad. Este es Jesús hoy en día. Muchos cristianos olvidan eso. Muchos cristianos solo ven a Jesús como el hombre que vino aquí a la tierra, pero ahora no es el que está ahí arriba, no es el hombre Jesús en la tierra. Ahora es el Jesús en el cielo, y el pueblo que caminaba con Jesús en la tierra, uno de los discípulos más cercanos de Jesús era Juan, que Jesús amaba tanto. Entonces, cuando vio a Jesús en los comienzos de la revelación en su cuerpo divino, él no ve a Jesús como: hola Jesús, mi amigo. No lo hizo así. Él cayó como muerto, dice la palabra, porque no podía ver su gloria. Fue el único que andaba tan cerca con Jesús aquí en la tierra, pero él no vino y dijo: hola Jesús, estoy aquí otra vez, ¿qué hay de nuevo? No, él cayó como muerto. Jesús es mucho más que los ángeles.
Si vamos a verlo como lo es hoy, vamos a caer del mismo modo. Y ahora no nos habla de la tierra, ahora nos está hablando desde el cielo por su Espíritu Santo. Y ustedes van a ver más de esto más tarde. Y yo voy a ir a través del libro de Hebreos. Entonces les animo a leer el libro por usted mismo más tarde, por lo que se puede ver qué es lo que yo estoy diciendo. Y luego tenemos que seguir adelante. Estas personas necesitan seguir adelante. Por lo tanto, como el Espíritu Santo dice, hoy en día, si se oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la prueba en el desierto. Por lo tanto, estaba enojado con esa generación. Y dicho esto, los que no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que dice aquí? No debemos endurecer nuestros corazones como lo hacían en el día de la rebelión, el día de la prueba en el desierto. ¿De quién está hablando? Se trata de Moisés y también de los israelitas. Todos ellos salieron de Egipto y Moisés se hizo bautizar en el Mar Rojo y caminaron con Dios en el desierto. Pero endurecieron sus corazones contra... Ellos se rebelaron contra Dios. Dios estaba enojado con esa generación y dijo que no entrarán en su reposo. Y esto fue escrito para nosotros en el libro de Hebreos, que nos impulsan a no hacer lo que hicieron ellos. Lo que ha sucedido con los israelitas fue una advertencia para usted y fue una advertencia también para mí. Y no solo es en la epístola de los Hebreos, vemos la advertencia. Vemos que en otros lugares, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 10, si vamos ahí y le echamos un vistazo, nos vamos a encontrar con este ejemplo del Antiguo Testamento en el capítulo 10. Por otra parte, hermanos, quiero que estén al corriente de que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Todos pasaron a través del mar. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y también en el mar. Comieron todos el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Así es que Pablo aquí en Corintios, Primera de Corintios, dice que las personas fueron bautizadas en Moisés y comían de la comida espiritual y bebían de la bebida espiritual, de la roca espiritual que los seguía y que era Cristo. Para aquellas personas que vinieron fuera de Egipto con todo lo que podían tener en ese momento, Jesús estaba allí. Él era la roca. Y entonces tenían el bautismo en Moisés, que todo lo puede recibir, y seguimos aquí con esto. Pero con la mayoría de ellos, Dios no estaba contento, por lo que todos fueron sacados de Egipto. Pero todavía la mayoría de ellos pensaba en Egipto. Dios no se complace así, y sus cuerpos eran distribuidos en el desierto. Ahora bien, estas cosas se convirtieron en nuestro ejemplo, las intenciones que tenemos. Es no codiciar a cosas malas como ellos codiciaron también. Así pues, ¿qué sucedió con ellos? Un ejemplo para nosotros, lo que debemos hacer y lo que no deberíamos hacer. Usted y yo, que vivimos hoy en día bajo la gracia, usted y yo que fuimos sacados del mundo, en el capítulo 7 no se debe ser idólatras como lo hicieron, ni forniquemos también como ellos lo hicieron. Y en un solo día cayeron 23,000. No tentemos a Cristo como ellos lo tentaron. Y fueron destruidos por las serpientes.
Ya lo dije la última vez en Juan 3:14. Ni se quejen, ya que algunos de ellos también lo hicieron. Se quejaron y fueron destruidos por el destructor. Por lo que habíamos leído aquí que las personas que salieron de Egipto se convirtieron en idólatras y cometieron pecado sexual, tentaron a Cristo, se quejaron y debido a eso, muchos de ellos murieron allí. Entonces, algunos fueron asesinados y esto está escrito para usted y para mí hoy en día que estamos viviendo bajo la gracia en el nuevo pacto, como ejemplos para nosotros, lo que está escrito aquí. Ahora, estas cosas les acontecieron como ejemplos y fueron escritas para nuestra admonición, a quien el fin de los siglos han venido. Por lo tanto, esta es escritura para nosotros. Y por lo tanto, es decir que debería dar mucho más atención a lo que hemos oído, ya que si lo que los ángeles hablaron en un tiempo tuvo una justa recompensa, entonces ¿cómo podemos escapar hoy si descuidamos tan grandemente esta salvación a un Salvador como Jesucristo? Pablo no inició el capítulo 10 de la presente carta Cuando Pablo escribió esto fue nuevamente sin capítulos y versículos, justo antes de que esto dice algo importante. Y es que tenemos que comprender que hay una carrera en la que todos nos encontramos. ¿No te das cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona obtiene el premio? Por eso corre para ganar. Todos los atletas son disciplinados en su formación. Esto lo hacen para ganar un premio que se merecen. Pero lo hacemos de un premio eterno. Nosotros así lo hacemos. Por lo tanto, estamos todos en una carrera. Usted y yo estamos allí y están en formación disciplinaria y lo hacen para tener un premio que es merecido. Pero ¿qué hay acerca de usted y qué hay acerca de mí? Lo hacemos por algo que es eterno y esto es la vida eterna. Esto es lo que he estado diciendo antes, que fuimos salvos y sigue creyendo que será salvo, por lo que todo es acerca de seguir en Cristo. Y hay más de 60 versículos de la Biblia de personas que avisan de no caer. ¿Podemos perder nuestra salvación? Sí, podemos hacerlo. Hay un día que no podemos perder, que es el día en el que el Señor, el árbol de la vida, esto es lo que he dicho cuando he hablado acerca de la salvación hace algunas lecciones, y continúa. Así que di con propósito cada paso y no solo luché. No es solo golpear el aire. Castigo mi cuerpo como un atleta, formándose, que hace lo que debe. De lo contrario, me temo que después de predicar a los demás, yo bien pudiera ser descalificado. Pablo teme que después de predicar a otros, él mismo podría ser descalificado. Él debe cuidar su cuerpo porque él sabe que está en una carrera. Una vez usa este ejemplo, que usted será descalificado si se encuentra rompiendo las leyes, si son descalificados a un poco más y ahora no va a entrar en la carrera, continúa con esta advertencia de nuevo. Usted recibirá un aviso y una advertencia a las personas que no caigan. Tenga cuidado, hermano, no sea que no hay en cualquiera de vosotros un corazón malo de incredulidad, por lo que hemos de entender la vida eterna. Por lo tanto, es posible caer del Dios viviente. Hemos llegado a ser partícipes de Cristo si tenemos los principios de nuestra confianza
firme hasta el final. Esto es tan claro para usted y también para mí, que nosotros somos partícipes de Cristo. Sí, no es un simple sí. Tenemos los principios de nuestra confianza firme hasta el final. Sigue y dice algo realmente interesante. Él continúa hablando sobre lo lejos. Ustedes van a ver que en la Biblia dice que la fe es diferente de lo que creen que realmente es. Hoy tenemos gafas religiosas. Creemos que podemos creer una cosa y creemos que podemos hacer otra cosa. Pero no es así. Cuando la Biblia habla de fe, la fe es de lo que no pensamos. Fe es obediencia. Y he escrito que vamos a ver qué es fe. La fe es obediencia y no tener fe es desobediencia. Mostraré algunas escrituras algo rápido. Él continuó la advertencia y quien hizo jurar que no entren en su reposo, pero a los que no obedecen, por lo que no pudieron entrar en el reposo de Dios, porque no obedecieron. Él continúa y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí está hablando en hebreos. Es decir, que no entran porque no obedecen. Y era porque no creyeron. Entonces, a causa de su incredulidad. Por lo tanto, está hablando de incredulidad. Es lo mismo que no obedecer. Continuamos en el capítulo 4 cuando está hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote. La palabra dice lo siguiente: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, por lo que está hablando de fe, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Entonces, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él lo ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Espero que puedan ver esto, que es tan claro. Aquí está el aviso que no cayeran a apartarse del Dios vivo. Y por supuesto, si no es posible apartarse de la vida de Dios, no había ninguna razón para decir que sí. Por lo tanto, ¿cómo podemos salir del Dios vivo? Si tenemos un corazón de incredulidad. Pero luego dijo eso, que no entrarán porque no obedecen debido a su incredulidad, porque no reciben en la fe, porque de su desobediencia. Así que aquí se ve que el autor va entre la obediencia, la fe y la incredulidad y fe y así sucesivamente. Y es que no solo aquí, esto lo leemos a lo largo del versículo 36. Trate de escuchar el Evangelio de Juan 3:36. Quien cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Creemos que sí, todo el que cree en Dios tiene vida eterna. Quien no cree en el Hijo de Dios nunca tendrá vida. Pero siguen siendo de Dios. ¿Lo puedes creer? Sí. Pero eso no es lo que la Biblia decía. Estaba leyendo mal aquí. La Biblia lo dice en esta traducción. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero a nadie que no obedece al Hijo no tiene vida eterna. Pero sigue siendo Dios furioso en juicio, porque creer es obedecer, no es no obedecer. Por lo tanto, cuando yo enseño acerca de estos temas, cuando yo estoy hablando sobre esto, sobre el bautismo en agua y también sobre otras cosas, algunos dicen sí, pero yo creo que solo se salva por fe. También creo en la fe en Jesucristo, pero ¿qué es la fe? Vamos a ver ahora qué es la fe.
Fe es obedecer a Jesús. Jesús dijo, arrepiéntanse y bautícense con agua y con el Espíritu Santo. Si creemos en Jesús, hacemos lo que nos dice que hagamos. Así que la fe en la Biblia es la obediencia. Es muy importante que lo veas. Las gafas religiosas dicen que se puede creer una cosa y hacer otra cosa. Usted es el que cree que es. Usted cree en lo que hace. No se puede dividir. Vea lo que Santiago dice. Necesitamos ver y quitarnos estas gafas. Y en caso contrario, cada vez que leemos la Biblia, vamos a malinterpretarla. Este es uno de los mayores malentendidos que se ha producido, y debido a eso la gente se está perdiendo. Es importante comprender Hebreos capítulos 3 y 4 y un verso como Juan 3:36. Los capítulos están diciendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. En el antiguo pacto, Moisés era el sumo sacerdote, que sacrificaba una vez al año con sangre y con su propia sangre, pero la sangre de los animales. Pero la sangre no podía tener pecado, solo podría limpiar el exterior. Pero ahora tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Él es mayor que Moisés y que esos otros sumos sacerdotes, porque es eterno. Los sumos sacerdotes, cada vez que cada uno muere, tiene uno nuevo. Pero ahora tenemos uno que nunca va a morir. Tenemos algo que es mucho mayor, mucho más grande. Él es eterno y no vino al templo aquí en la tierra. Se fue al cielo una vez para todos nosotros. Llegó a la ciudad con su propia sangre y también con su propia sangre entró en el lugar santísimo, que es el cielo, y dio su sangre por nosotros, para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. La sangre tiene poder para perdonar a todos en la tierra. Y esto es lo que este capítulo está diciendo. Todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo, que es de la sangre, eso es vino de una vez por todas con su sangre, y los pecados de todas las personas, de todos nosotros, que nos arrepentimos, son perdonados. Usted tiene que leer por sí mismo porque es tan fuerte, y esto demuestra que Jesús es mano derecha de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es mucho mayor que los ángeles. Él es mucho mayor que Moisés. Es mayor que el sumo sacerdote. Es mucho mayor que eso. Este es el nuevo pacto. Muchos de ustedes han oído que Jesús es nuestro sumo sacerdote y murió por nuestros pecados. Y podemos obtener perdón ahora gracias a eso. Una vez que continúa en el capítulo 6, vas a ver algo que es muy radical. Porque dice a las personas y a nosotros, ya que esto es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados y han probado el don celestial, y entonces se hacen partícipes del Espíritu Santo y han probado la buena palabra de Dios y los poderes de la era que está por venir. ¿Por qué? Dado que crucifican de nuevo por sí mismos al Hijo de Dios, y eso era una vergüenza. Así que solo después de que él habla de Jesús, el sumo sacerdote habla de esto que es el centro. Dijo que es tan importante comprender que es imposible que existan apostasías y estén alejados de volver. ¿Por qué? Porque crucifican a Jesús cada vez y cuando ellos quieren. Y estando hablando de Jesús como el sumo sacerdote de la nueva alianza y el antiguo pacto sacerdotal, y Jesús se sacrificó una vez por todas, esto es lo que está empezando. Y entonces aquí dice esto:
Sigue aquí hablando de las cosas que he estado hablando antes. Él es nuestro sumo sacerdote de la nueva alianza. No estamos en la antigua alianza, sino que Jesús se sacrificó una vez por todas, no más sacrificio, porque Jesús es mucho mayor que eso. Por lo tanto, hermanos, teniendo la audacia de entrar más sagrados gracias a la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo, sin abandonar el ensamblaje de nosotros juntos como la manera de algunos, pero animándose uno al otro, ya que el día está cerca. Por lo tanto, este es un resumen de Hebreos hasta ahora, que Jesús es superior a los ángeles. Es la salvación en Jesucristo. La gente no entra en el reposo debido a su incredulidad, su desobediencia. Le aviso a usted, y este es un aviso para nosotros, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, por lo que le resulta imposible que alguna vez han ilustrado y vuelven a caer para volver. Porque crucificar a Jesús otra vez, esto es lo que pasa. Y él sigue hablando de Jesús como un sumo sacerdote de la nueva alianza y del antiguo pacto. Y entonces Jesús murió de una vez por todas. Y él continúa que vamos con audacia delante de Dios. Y Jesús que ya está resucitado. Él es nuestro sacerdote. Y ahora, esto es realmente radical. Yo voy a hacer unos versos y voy a explicarlo desde el principio. Solo quiero ir a través de lo que el resto de Hebreos está diciendo. Van a experimentar algo y escuchar algo que tal vez nunca antes han escuchado. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado que Jesús murió una vez por todas y resucitó y nos perdonó nuestros pecados y que nos gusta escuchar eso. Pero justo después nos dijo que continúa aquí diciendo, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Jesús murió una vez. Él era el sacrificio, el único sacrificio a nuestros pecados. Y continúa diciendo, si pecamos voluntariamente después de que hemos recibido el conocimiento de la verdad, ya no es un sacrificio por los pecados, sino una cierta horrenda esperanza de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Por lo que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces aquí ya no hay más sacrificio por los pecados, sino lo que hay y lo que viene es una horrenda expectación de juicio. Y esto es radical y también continúa quien ha rechazado la ley de Moisés muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es lo que está hablando en el antiguo pacto. Por eso dice que después de haber recibido el conocimiento de Dios de la verdad, entonces no hay más sacrificio por el pecado. Lo único es una horrenda esperanza de juicio. Y a continuación dijo, quien rechaza a Moisés muere por 2 o 3 testigos. Y habla de pecar deliberadamente bajo la ley. Si deliberadamente peca, y entonces había 2 o 3 testigos que vieron eso, él muera sin misericordia. Y esto es lo que dijo. Ahora vemos que hemos torcido todo al revés, lo hemos cambiado. Porque siempre hemos tenido como, es tan bueno no estar bajo la ley, que es mejor estar bajo la gracia. Y ya no estamos bajo la ley de Moisés en lo que vamos a morir sin misericordia. Si hay 2 o 3 testigos. Si hemos pecado intencionalmente, no estamos bajo la ley y estamos agradeciendo
hoy a Dios que no la tenemos. Pero mire lo que está diciendo. ¿Cuánto peor castigo? Supongo que se consideran dignos que han pisoteado al Hijo de Dios bajo sus pies, cortado la sangre del pacto por la cual fue santificado como una cosa común e insultado el Espíritu de gracia, por lo que no están bajo la ley, no rechazan la ley de Moisés. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, rechazamos al Espíritu de la gracia. Por lo tanto, cuánto más grave castigo merecen cuando están pisoteando al Hijo de Dios bajo sus pies y la calumnia al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque Jesús es mucho mayor que Moisés. Jesús es mucho mayor que los ángeles. Y porque también es mucho mayor que todo. Y hemos leído esto. Y continúa: nosotros conocemos al que dijo: mía es la venganza, y yo pagaré. Y otra vez dice: el Señor juzgará a su pueblo. Es una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. La Biblia no dice que es una horrenda cosa caer fuera de las manos del Dios vivo, pero sí caer en las manos del Dios vivo. Lo que estoy leyendo ahora es lo que la palabra está diciendo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El libro de Hebreos es el más claro de todos los que tenemos en la Biblia, donde habla de lo que el Nuevo Pacto es. ¿Y cuál es la diferencia que se encuentra en el Antiguo y el Nuevo Pacto? Tenemos una iglesia hoy en día donde todo está boca abajo, donde pensamos: gracias Dios que no tengo la ley, sino la gracia. Porque piensan que bajo la gracia puede pecar y Dios no lo va a castigar porque está bajo la gracia. Pero ¿cuánto peor castigo merecemos si pisoteamos al Hijo de Dios? Esto es lo que el autor escribió a los cristianos, a los judíos. Es radical y para continuar, por lo tanto, no desechar su confianza. Podemos emitir esto. Él está hablando de la confianza de entrar en el lugar santísimo, una gran recompensa, para que haya necesidad de resistencia, de modo que después de haber hecho la voluntad de Dios, puede recibir la promesa. Una vez más, la promesa de la vida eterna. Y es muy radical. Pero él sigue diciendo aquí: pero nosotros no somos aquellos que van a la perdición, pero sí aquellos que creen en la salvación de nuestra alma. Así que él está diciendo esto muy radicalmente, y al mismo tiempo lo que está diciendo: pero no estamos aquí, no somos los que retornan, pero los que siguen creyendo, sí. Por lo que en nuestra alma está guardado. Y a continuación, continúa en Hebreos diciendo lo siguiente en el capítulo 11, que habla de la fe. Y si se entiende todo esto, las personas entonces ya no van a seguir en la fe y entonces se van a alejar. Y está escrito que para nosotros que vivimos hoy en día, estos eran muy malos ejemplos. Muchas personas salieron de Egipto, alrededor de 2 millones de personas, pero solo un poco de puñado entró en la tierra prometida. El resto se quedó en el desierto. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Y a continuación, en el capítulo 5,
cuando hay gente como Sara, como Abraham, como Moisés, que ellos entregaron todo para continuar. Debemos tener enfrente de nuestros ojos el capítulo de Hebreos, el número 11, que es por la fe. Dios está trabajando en nuestras vidas hoy en día. Luego continúa hablando muy radicalmente en el capítulo número 12 y dice, mira con cuidado para que no quede ningún hombre fuera de la gracia de Dios. Por lo tanto, es posible que no estén a la altura de la gracia de Dios. Y él sigue diciendo que hay que tener cuidado de la amargura. Tantos están contaminados y tenemos que también tener cuidado de fornicación. No debe ser una persona que profane. Por ejemplo, Esaú, quien por un bocado de comida vendió su primogenitura. Él está hablando como él no te gusta eso, no te gusta esto, no te gusta aquello. Y aquí deja la raíz de la amargura, no vivas en la fornicación. Y también dice que no seas una persona como Esaú, que profane, que por un bocado de comida vendió su primogenitura. Todo eso está diciendo aquí. Y entonces, ¿qué pasa con Esaú? Esaú y Jacob. En el Antiguo Testamento vamos a leer que llegaron a casa y tenía hambre y Jacob tenía un poco de sopa, algunos alimentos, y Esaú dijo, dame de comer, y Jacob le dijo, está bien, hagamos algo, véndeme tu primogenitura. Y su actitud era como, está bien, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Estoy tan hambriento, me voy a morir aquí de hambre. Usted puede tener derecho a tener mi primogenitura. Y entonces él cedió por un bocado de comida. Esto es una advertencia para nosotros. Este es un libro escrito para nosotros en el día de hoy. Y se escribe después de que él dice esto, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces no hay más sacrificio por los pecados. Y lo único que está mal es un miedo terrible, la expectativa de sentencia. Y a continuación ve a Esaú y seguimos aquí que dice, vamos a leer esto. Nosotros sabemos que incluso él deseaba heredar la bendición y fue rechazado. Para Esaú vino después, se arrepintió. Es algo que fue rechazado. Él no encontró lugar de un cambio de mentalidad en su padre. Él lo intentó con ahínco, con lágrimas. Esaú buscó con las lágrimas la forma de cambiar la forma de pensar de su padre. Pero se había ido. Él fue descalificado de esa carrera y entonces lo que sucedió fue que se quedó sin bendición. En algún punto tú te quedas aquí y estás también como perdido. Y entonces comienzas a decir que he pecado y qué va a pasar conmigo ahora. Pero yo le digo que deje que el Espíritu Santo obre en usted. La palabra, léala, y voy a explicar esto más tarde. Voy a explicarlo y luego continúo después de la nueva y antigua alianza otra vez. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí. Él dijo, no habéis llegado al monte que pueden tocar y que ardía en fuego. ¿Y de qué está hablando aquí? Dijo que después de esto, que en el monte de Dios descendió a la tierra, donde le dio a Moisés los 10 mandamientos. Era tan terrible porque incluso
Los animales que tocaban el monte morían. Puede leer acerca de eso en el libro de Éxodo. Era temible cuando Dios vino, porque la gloria de Dios, el Dios Santo, vino a este lugar. A continuación, en el Nuevo Testamento, escribe para usted y para mí, los que vivimos hoy en día, que estamos aquí, que no llegamos a ese monte. Entonces luego pensamos, sí que era tan bueno que creo que ahora que estamos bajo la gracia, ahora estamos en la nueva alianza, ahora tenemos un Dios de gracia y de amor. Entonces no es un juez. Así que ahora podemos vivir en pecado porque nosotros no somos como Él. Pero esto no es lo que dijo. Él dijo, no se han acercado a un monte de fuego, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial, y a Jesús el mediador de un nuevo pacto. No llegará a ese monte donde Moisés descendió, en donde las personas estaban tan atemorizadas y hasta los animales que tocaron la montaña iban a morir. No, hemos venido a algo que es mucho más grande que eso. Hemos llegado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, pero hemos llegado también a Jesús. El proceso continúa. Vemos que no negaron lo que dijeron. En efecto, sí se escaparon. No, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les advirtió. Cuando ellos estuvieron en tierra, mucho menos nosotros que nos advierte el que está en el cielo. Por lo cual, recibiendo un reino que no puede ser sacudido, tengamos gracia, cual nos puede ofrecer un servicio agradable a Dios en honor y temor reverente. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Así como lo hablé la última vez, es casi como si me atrevo y digo que casi todo lo que han oído hablar de la gracia de Dios sobre Él, lo que dice el nuevo pacto y el antiguo, todo eso ha sido una mentira. Cada uno de nosotros tiene un entendimiento de que para poder estar bajo la gracia en el nuevo pacto, tenemos a un Dios que no es santo y temible, del mismo modo que lo habían hecho en la antigua alianza. Tenemos a un amante, Jesús, y ahora estamos bajo la gracia, para que podamos vivir un poco como queremos. Pero esto no es lo que la Biblia dice. Lo que dice es totalmente contrario. Cuando ellos no escucharon a los ángeles, fueron castigados. Y ellos experimentaron el castigo. Pero tenemos algo que es superior a los ángeles. Aquí tenemos algo que es mayor que el sumo sacerdote. Tenemos a Jesús que es superior a Moisés. Por lo tanto, si en virtud de la ley de Moisés había pecado intencionalmente y habían 2 o 3 testigos, era castigado mucho peor que nosotros. Entonces, no tenemos eso hoy si pecamos voluntariamente después de que hemos recibido el conocimiento de la verdad. Porque estamos pecando contra Moisés. No estamos pecando contra Moisés. Estamos pisoteando al Hijo de Dios e insultamos el Espíritu de gracia. Esaú vendió su primogenitura
y cuando él intentó heredar, ya no tuvo la oportunidad de hacerlo. No importa si hubo lágrimas, si hubo lloro, él no recibió. Sí, una vez caído de la gracia, ya no volverá atrás, porque crucifican al Hijo de Dios de nuevo. No sé lo que la iglesia ha enseñado. Les han enseñado siempre que hay perdón, no importa qué hace usted. Esto es lo que hemos oído, con lo que hemos crecido. Esto es lo que hemos tenido siempre. Esto es un error. Casi todo lo que hemos escuchado. Hemos sido engañados porque vivimos un cristianismo de capítulos y versículos. Así que nadie dice la verdad. ¿Qué es lo que hice diferente esta vez? Fui a través del libro de Hebreos, se ve en una nueva forma. El libro de Hebreos no termina con esto, pero dice que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre. ¿Y dónde está Jesús ahora? Él está en el cielo, sentado junto a Dios de la mano derecha, y cuando Juan caminaba con él en la tierra, vio un cuerpo celeste, cayó como muerto, y Jesús es mucho más. Él está en el cielo ahora. Es más que Moisés, Él es más que los ángeles. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Fue solo un corto tiempo en que bajó y fue como hombre, pero ahora Él ha resucitado nuevamente. Él ha resucitado y Él está en el cielo ahora. Por lo tanto, recuerde que cada vez que escuche esto, la gracia sea con todos nosotros. Sí, la gracia sea con todos nosotros, pero gracia no es una cubierta para pecar. Gracia no es una cubierta para que cometamos pecados. Gracia no es la licencia que tenemos para pecar. Y ahora no quiero que usted se sienta y piense que está perdido, porque todo el que pasa por esto, que nunca lo había escuchado, antes puede pensar, me he perdido. Pero veamos dónde podemos encontrar una persona que no ha cometido pecado deliberadamente, luego de convertirse en cristianos. Hay gente, pero ¿dónde? Sé que tengo poco, y voy a explicarlo ahora, y no tengo que esperar y explicar lo que la palabra está diciendo, porque no solo escribe para esas personas, también podemos ir lejos. Podemos ir lejos de Dios. También podemos perder nuestra salvación y hay que estudiar el libro de Hebreos para comprender quién es Jesucristo, que es el mismo hoy, ayer y siempre, y entender el nuevo pacto. Cuando Dios se reveló a mi vida en el año 2001, sí, fue en el año 2001, ayuné por 40 días y entonces comencé a ver esto. He tenido el temor de Dios en mi vida siempre y antes de eso, y he experimentado al igual que muchos de ustedes. Tuve esta experiencia y yo dije, estoy perdido, no puede ser. Recuerdo una vez que mi novia me dijo, Dios no está allí, Dios no está allí. Y me fui a la cama con ella y yo pequé, me había perdido. Pero tuve perdón, gracias a Dios. Recuerdo que recibí el perdón, pero ahora estoy pensando tal vez que estoy viviendo una mentira, tal vez estoy realmente perdido. No importa lo que las iglesias están diciendo, no importa lo que cualquier otra persona está diciendo, si nos dicen que somos pecadores, que somos perdonados, porque no es la iglesia que tiene el poder para perdonar. Es Jesucristo. Y entonces a los pocos días que la palabra estaba cortando mi cuerpo y el espíritu y dividiendo mi alma, y yo tenía pocos días, cuando yo estaba llorando y yo casi no podía dormir, estaba muriendo. ¿Puedo obtener perdón una vez más porque me he perdido? Entonces experimenté un arrepentimiento como lo hemos leído en el Renacimiento histórico. Y cuando tuve eso, en medio de todo, he experimentado repentinamente el perdón.
y he visto que no estaba perdido. Y cuando vi, en ese momento tenía una segunda oportunidad para no tirarla a la basura como Esaú. Pero he tenido una segunda oportunidad, he cambiado muchas cosas en mi vida, que cosas que hacía ya no las hago. Estaba caminando en un lado y un poco deliberadamente pecando y jugando con el pecado porque estaba bajo la gracia. Pero entonces luego he visto, oh no, no puede ser. Me regalaron otra oportunidad, no puedo seguir así. Entonces di la vuelta y empecé a vivir radicalmente. Así que he comenzado a vivir una nueva vida y mi enfoque en Jesús se hizo mucho más fuerte porque es lo que la Biblia está diciendo en el final. Mira a Jesús delante de sus ojos. Y no he entendido mucho y esta experiencia cambió radicalmente mi vida y ha cambiado la vida de muchas personas. Y me salvé más tarde también cuando fui a través de un desierto en mi vida hace unos años, cuando me quería morir. Fue tan difícil porque habíamos perdido todo. Pero por supuesto, yo no comencé a tentar a Dios, yo no me quejé contra Dios. ¿Por qué? Porque tengo temor a Dios, le temo. Y tengo comprensión. De 12 años, hace 13 años, yo fui salvo, entonces sigo caminando con Dios. Hoy, muchas personas han entendido esto. Todo habría sido diferente en sus vidas. Veo mucha gente que cuando la vida no va de la forma que lo desean, empiezan a decir, oh Dios, ¿por qué? No tienen temor a Dios en sus vidas. Quiero que escuchen durante los próximos 10 o 15 minutos. Esto es tan importante que voy a decir en estos minutos para usted, porque ahora queremos seguir cuando esto comenzó en mí, por supuesto. En ese momento yo empecé a mirar a Jesús, empecé a mirar su enseñanza. Esto puede ser cierto. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Siempre podemos recibir el perdón. Y me pareció que Jesús estaba diciendo las mismas cosas. Y todo aquel que blasfeme contra el Hijo del Hombre, éste será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Insultar al Espíritu de la gracia. Todo pecado que hemos hecho cuando nos acercamos a Cristo puede ser perdonado. Cada pecado que hemos cometido puede ser perdonado sin importar lo que pase. Pero entonces, si hemos pecado contra el Espíritu Santo, no podemos experimentar el perdón. Estas son algunas de las cosas que Jesús está hablando también. Si la sal pierde su sabor, entonces ya no va a ser sal una vez más, es desechada. Si usted pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Jesús está hablando algo de eso y a continuación es como, está bien, Jesús no está diciendo esto, pero vemos que dice aquí, y Judas también estaba diciendo lo mismo. Vamos a ver qué dice aquí Pedro. Leemos que cuando una persona ha escapado de los malos caminos del mundo por acercarse a Dios y Salvador Jesucristo, y a continuación se enreda con el pecado, se convierte en su esclavo. Esto es peor. Entonces viene a ser peor de lo que era antes. Sería mejor que él nunca hubiera conocido a Cristo. Y todos aprenden de él y luego le dan la espalda a los mandamientos que fueron dados. Y Pedro está diciendo, si no seguimos, es mejor nunca haber escuchado. Y nunca aprender sobre Cristo y nunca haber escuchado sobre Él. Y una vez más caer, y es así casi como en Hebreos 6.
Es el ejemplo de la Biblia en el libro de los Hechos, donde lo que estaba sucediendo en el capítulo 5, por ejemplo, veamos a Ananías y Zafira, leemos sobre un hombre y una mujer que estos dos, el hombre y la mujer, tenían algo de dinero y querían dar algo de dinero a la iglesia y también a Pedro, pero ellos en su casa estuvieron hablando y entonces tomaron la decisión que no querían dar todo el dinero y tomaron parte del dinero. Y entonces vinieron delante de Pedro y mintieron. Entonces ellos dijeron, este es todo el dinero que tenemos. Pero no mintieron a Pedro, mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué mintieron al Espíritu de Dios? En el Espíritu Santo. Y pecaron deliberadamente, cayó muerto en el instante. Primero uno y luego el otro. Lo mismo sucedió a Ananías y Zafira. Ananías primero dice que ha mentido al Espíritu Santo y cuando Ananías oyó estas palabras cayó muerto y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron y entonces entendieron. Y a continuación su esposa vino. Pedro le dijo, ¿cómo es que han acordado junto a tu marido engañar al Espíritu del Señor? ¿Por qué han acordado probar al Espíritu del Señor? Entonces nos dice aquí que ella cayó inmediatamente al suelo, cayó muerta por haber hecho eso. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y también a todos los que escucharon estas cosas. Después de eso leemos, por las manos de los apóstoles, muchas señales y maravillas fueron forjadas entre las personas. Esto es muy radical y sé que muchos de nosotros hemos leído esas cosas de Jesús diciendo, por ejemplo, también hemos leído de Ananías y Zafira, pero nadie se atreve a hablar de eso. Todo el mundo simplemente salta sobre estas cosas, no lo lee. Pero al final del Apocalipsis dice que todo el mundo que agrega algo a la palabra de Dios o quita algo a la palabra de Dios, no va a ser partícipe del árbol de la vida. No debemos quitar nada ni añadir nada a la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos hoy viven un cristianismo en capítulos y versículos, y cuando leen algo que no les gusta, solamente saltan el versículo y listo. Quitan eso de la palabra de Dios y hacen como que nunca existió, como que no lo hay. Pero no podemos sacar nada en absoluto de la palabra de Dios. Y yo pensaba que en algún momento estaba perdido en el tiempo porque yo había cometido pecado. Quiero decir que es realmente importante esto ahora, que no creo que Dios, que ha revelado esta verdad a nosotros para mostrarnos que ya estamos perdidos. Hay algo importante que hay que entender aquí. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Jesús dice que usted debe aprender la verdad y que también la verdad nos hará libre. El conocimiento de la verdad es más que solo levantar tus manos y llegar a una reunión. Creo que puede ser algo más que ser bautizado en agua y hablar en lenguas. Muchas personas en la iglesia de hoy realmente no han conocido esta verdad. No saben nada de eso. Mientras que he estado enseñando, si usted está pensando, oh no, deliberadamente pequé, he hecho esto, he hecho eso, he hecho aquello, yo hubiera sabido esto antes, no lo hago. Entonces, solo muestra que no sabían nada, que había recibido el conocimiento, no había recibido el conocimiento de la verdad, porque si lo hubiera sabido, entonces no habría hecho eso. Para que usted lo haya hecho, por lo que has vivido, en la forma que has vivido hoy,
simplemente muestra que usted no ha entendido nada de la verdad de la palabra de Dios. Y ya que usted ha vivido de esa forma que hasta hoy y no lo ha entendido, puede encontrar perdón, porque ha pecado. ¿Y qué es pecar deliberadamente? No sé, pero yo he pecado en donde he sido tentado por el pecado. Y podemos decir que es pecado deliberado. Pero he recibido perdón y también creo que tenemos que analizar esto. Porque hay una diferencia entre ser tentados por el pecado, caer en el pecado, no ser libre del pecado, y a continuación pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay un libro llamado La Misericordia y la Gracia. Este es un libro acerca de la misericordia de Dios. Y cuando lo leí, he leído algunas cosas, acabo de ver esto totalmente y he comprendido lo que es la gracia de Dios. El libro viene con un ejemplo. Dice que fue junto con un hombre y su amigo. Y sus amigos le dijeron, ustedes saben que yo estaba jugando tenis y me encontré con una mujer y una niña y me reuní con ellas cuando jugaba tenis. Y esta mujer me gustó mucho. Sí, y entonces yo ahora la elijo para que esta mujer sea mi esposa, divorciarme de mi esposa y irme con para irme con esta mujer, luego ir y tomarla como esposa. Entonces fue como ellos dijeron, oh, no lo haga. Sé que no haré eso, pero fuera de la palabra de Dios puedo venir y tener perdón después. Él dijo, sí, se puede, porque es la gracia de Dios. Es lo que el hombre dice, ¿no? No puede pecar deliberadamente. No puede elegir el pecado deliberadamente, la forma en que él lo hizo. Y solo demuestra que no hemos entendido en absoluto la palabra de Dios. Sí podemos caer en pecado, sí podemos luchar y podemos caer y creer en la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Esta es también la palabra de Dios. Pero Él está hablando acerca de la vida en la luz. No haciendo pecado deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo tenemos la gracia de Dios dando instrucciones para que nos ayude a vivir una vida llena de santidad. ¿Y qué es la gracia de Dios? Esta es la gracia del Espíritu Santo. Ahora tenemos que escuchar al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y si hemos pecado contra el Espíritu Santo, a continuación, esto puede ocurrirnos. Creo que tenemos que entender la historia de Ananías y tenemos que entender a Zafira también. Ananías y Zafira no caen en el pecado, no caen en pecado, sino que ellos decidieron voluntariamente pecar, eligieron deliberadamente después de que habían recibido toda la verdad, después de que ellos conocían y que habían recibido mucho más de lo que muchos hoy en día tienen en la iglesia. Entonces, muchos en la iglesia no son realmente nacidos de nuevo, no han recibido esta verdad. Y si han recibido esta verdad que he estado compartiendo, entonces quiere decir que han pecado deliberadamente. No, usted no lo hace. Es por eso que esto es para usted. No le muestra esto para decir que ya está condenado. Dios le muestra esto para demostrarnos que no hemos entendido de lo que se trata y no hemos entendido la verdad. Sin embargo, cuando usted ya ha comprendido que esto va a cambiar su vida radicalmente de la misma manera que me cambió a mí, no vivirán en la mentira, vivirán una vida radical lejos
del pecado, lejos de todo pecado. Vivir santamente y leer la palabra, orar, ayunar, porque usted sabe que hay que centrar la atención en Jesús. Cuando sabe que usted experimentará una libertad del pecado, sí, dirán, no voy a pecar deliberadamente. Claro, no somos perfectos, no va a ser algo perfecto. Yo sigo cosas que están mal a veces, por lo tanto, solamente puedo decir y tomar Juan 1:9, confesar mi pecado y seré perdonado. Pero hay una diferencia entre hacer algo que está mal y experimentar el Espíritu Santo y también caer en el pecado. Y usted dice, no, yo no debería haber hecho eso. El Espíritu Santo está hablando después de eso. Y mientras, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, con Ananías y Zafira, ellos tenían la verdad, pero ellos dijeron, vamos a hacer esto. Vamos a hacer eso, tomar un poco de dinero y vamos a quedarnos con el dinero. Yo creo que el Espíritu Santo les dijo, no lo hagas. Y sintieron el Espíritu Santo trabajando en ellos como si estuviera ahora tal y como lo está haciendo en esta enseñanza. Él es el Espíritu Santo en nosotros. Y dijo él, no lo hagan. No, vamos a hacerlo de todos modos. El Espíritu Santo dijo, no. Y ellos decidieron caminar todo el camino. Creo que el Espíritu Santo les dijo siempre, no lo hagan. Si lo hace está perdido. No lo hagan. No lo hagan. Pero decidieron y dijeron no. Decidieron que querían hacerlo. Y entonces ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Iban todo el camino y cuando Ananías fue por delante de Pedro, el Espíritu Santo creo que dijo y les gritó tan fuerte que no lo hicieran, que esto era pecado. Pero ellos eligieron deliberadamente hacerlo. Entonces, usted sabe la verdad de lo que pasó. Si lo hace ahora, está pisoteando al Hijo de Dios. Usted insulta al Espíritu de gracia. Creo que el Espíritu Santo les gritaba, no lo hagan, por favor. Pedro le dio una segunda oportunidad y les dijo, ¿esto es todo el dinero que tienen? Podría haber escuchado al Espíritu Santo diciendo, no, por supuesto, hay más dinero. Ese es el perdón. No hay perdón sin importar lo que habían hecho. Entonces, él tomó el último paso después de recibir este conocimiento, después de que el Espíritu Santo había trabajado en él. Él tomó la decisión y dijo, sí, es todo. Y porque el Espíritu Santo de Dios era tan fuerte en ese momento, en la primera iglesia, la sentencia llegó tan rápido. Usted puede ver que si se hace un estudio en el Antiguo Testamento en donde más estuvo la presencia, no importaba que no nos vea el fallo. Esto va a venir más adelante. Aquí se llegó al instante. Y murieron. Murió él, murió ella, porque habían pecado deliberadamente contra el Espíritu Santo. Porque no pecaron contra Pedro, pecaron contra el Espíritu Santo. No escucharon y blasfemaron al Espíritu. No escucharon al Espíritu de gracia. Porque esto es tan importante que lo entendamos. Así que no estamos hablando de que un coche que se le permite conducir 50 kilómetros por hora y usted va a 70 kilómetros y la policía lo detiene y entonces le dice, no he pecado, ¿qué hice? No, estamos hablando de por qué es el discipulado. Al principio es más mal que ahora, que todo es cuestión de caminar en el Espíritu, escuchar al Espíritu Santo, escuchar el Espíritu dentro de usted. Tenemos que tener ese miedo dentro de nosotros que escuchamos al Espíritu. Y este versículo también, si continúa pecando voluntariamente, también puede irse por ese camino. Sí, Ananías fue una vez. Tal vez tienes que hacerlo más veces. Pero no tentemos a Dios, no probemos a Dios, no sigamos ese camino para ver qué cantidad de dinero usted puede conseguir. Salga de allí y siga y obtenga el primer paso. No juegue con Dios. Sí, hay perdón. Existe el perdón. Dios es
amoroso, Dios es amor, Dios perdona en el Nuevo Testamento. Él es perdón y solamente que nosotros no podemos jugar con Él. Y ahora voy a mostrar por qué lo más importante para ser honesto no solo es sobre lo que hacemos, es más en nuestra actitud. Por ejemplo, Esaú, que vendió su primogenitura, y la Biblia dice que Dios odió eso, pero Esaú amaba a Jacob. Que Esaú engañó a Jacob, Jacob fue engañado y Dios amaba a Jacob. Esaú solo, a él no le importaba. Y Dios entonces ya no quiere a Esaú. Y vemos también el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David también tuvo pecado, esperaba con ganas tener a otra mujer. Berseba. Él la vio y entonces él mandó a su marido a la guerra y el hombre murió, por lo que su marido muerto, él podía casarse con esta mujer. ¿Y qué dijo Dios al rey David? Que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, el rey David mató a una persona y tomó la esposa de otro hombre, y es un hombre de Dios después con el corazón de Dios. Esaú y Jacob. Dios amó a Jacob, y Dios odia a Esaú. Ananías y Zafira. Este ejemplo, simplemente, no mató a un hombre, no tomó esposa de otro hombre, ya que solo fue que mintió y murió al instante. Por supuesto, esto es lo que está diciendo en el Nuevo Testamento, pero creo que también hay algo fuerte, porque se trata de nuestra actitud. Vemos a Esaú como ejemplo nuevamente, que Esaú tenía una actitud hacia Dios y el pecado del mismo modo que Ananías y Zafira. El rey David tenía una actitud hacia el pecado que inmediatamente vio que había pecado. Por el profeta Natán, él le mostró que había pecado. No creo que no le importara. Realmente temía a Dios y él cayó de rodillas y dijo, oh, he pecado contra Dios. Y fue muy rápido para arrepentirse, y debido a que él era muy rápido o fue muy rápido para arrepentirse, él recibió perdón, porque él no era como los otros que ya mencionamos. Mire lo que dice el Salmo 103. Como el cielo es alto por encima de la tierra, es su gracia hacia los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Voy a leer otra vez. Como el cielo es alto por encima de la tierra, tan grande es su gracia hacia los que le temen. Se trata de tener el temor a Dios. Y se trata también de nuestra actitud. Si usted dice, no me preocupa su nombre, estoy tan preocupado por su nombre, ¿realmente temen a Dios? Quizá todavía está luchando con el pecado. Creo que esta enseñanza puede ayudarle a ser libre de pecado, porque lo hizo en mi vida. Yo no digo que tengan tanto miedo en su nombre y quieran hacer lo correcto, que están luchando, no. Estoy pensando más de aquellas personas que no quieren decir la razón por la que no les importa. Es porque tal vez ellos no han entendido esta parte y esta verdad. Vemos muchas personas que hoy desaparecen y vuelven de nuevo, y caen y vuelven y viven muy radicalmente. De su testimonio creemos
es posible caer y volver, pero la Biblia no dice eso. Creo que la razón por la que se alejan en primer lugar fue que no habían aprendido realmente la verdad, que no habían sido iluminados en el primer lugar, no habían comprendido la verdad, no sabían lo que era, porque si no hubieran desaparecido al instante. Así que si me encuentro con personas que hoy han desaparecido o que han caído en primer lugar, a nosotros no nos corresponde juzgarles, pero nunca diría, oye, no puedes volver, es demasiado tarde. Si se habían enterado de la verdad, que no se han alejado, por lo que creo que pueden obtener misericordia y de verdad ser salvos. ¿Y cuántas personas en la iglesia de hoy saben la verdad? No son muchos, ya que estamos usando los capítulos y versículos. Muchas personas son engañadas por esta causa. Tenemos la necesidad de ir hacia atrás para comprender lo que la palabra está diciendo realmente. Esto es muy radical. Y no podemos jugar con la gracia de Dios, pero cuando tenemos a Dios, Él es misericordioso cuando le tememos. Él es misericordioso con nosotros cuando le tenemos temor a Él. Hace 13 años desde que Dios me reveló a mí esto y ha cambiado radicalmente mi vida. Por lo que no vivo en esta zona del pecado, no. Yo vivo aquí, en esta parte. Cuido de mi cuerpo me disciplina, pido a Dios, soy rápido para pedirle a Dios, y no es porque debo vivir en un equivocado temor, como en el comienzo, cuando pensé, ahora tengo que ir a un monasterio, no me atrevo a mirar a nadie porque voy a caer. Voy a pecar contra el Espíritu Santo. No, no es así. Vamos. Dios es fiel. Pero si peco intencionalmente, deliberadamente elijo hacer el pecado, también puede ser a continuación de decidir, no es solo una vez. Entonces, si continúa y continúa, no es como despertarse una mañana y a continuación perder el Espíritu Santo. No, si se han enterado de la verdad y vive con Dios, lo que le puedo decir, no es pecado deliberado. Sin el Espíritu Santo en primer lugar, han tenido que tratar con usted, porque Dios quiere que no se pierda. El Espíritu Santo trata con usted otra vez y otra vez más. Cuando peco deliberadamente, cuando me fui a la cama con mi novia después de ser salvo, pedí perdón y me he arrepentido. Realmente me dieron el perdón, pero si una vez que al recibir el perdón o al tiempo sentí que el Espíritu Santo decía, no lo hagas, si lo hubiera hecho otra vez y el Espíritu Santo diciéndome que no lo hiciera, entonces yo lo que hubiera hecho, tal vez no hubiera recibido perdón, pero si sigo podría llegar a un lugar donde el Espíritu Santo va a dejarme. Yo podría haber llegado a un lugar donde no podía volver y ya no podía recibir el perdón. Por lo tanto, Dios te está mostrando esto. Deberías estar agradecidos que tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Solo tenemos que tener oídos para oír y escuchar y vivir con Dios y escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Y Hebreos también como una advertencia de que debemos seguir en la fe. Sinceramente, debemos continuar en la fe y tener a Jesús en la parte delantera de nosotros, en la parte de enfrente, como el que seguimos. Y mirar a la gente en Lucas 11, que han caminado antes de nosotros, y mirar a Jesús y continuar en la fe. Continuar siguiendo a Jesús, continuar en el camino hasta el final. Y que un día van a estar delante de Dios. Sí, como un buen siervo fiel. Sabemos que estamos en el camino porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Conocemos esta doctrina que ha sido muy radical y espero que entiendan del modo correcto, que no se cree un mal en usted por escuchar lo último que estoy diciendo. Escuche. Busque a Dios, lea el libro de Hebreos correctamente, donde usted va a ver con sus propios ojos lo que está diciendo. Solo tiene 13 capítulos, léalo completamente, pida al Espíritu Santo que le muestre todo de lo que se trata.
Si tiene preguntas, puede enviármelas. La próxima vez voy a estar hablando de la manera en que vivimos la vida de la gracia en la nueva norma. Voy a contestar algunas de las preguntas. También puede encontrar este libro en Amazon que se llama Sana Doctrina. Y ahí tengo más preguntas, más enseñanzas sobre algunas de las cosas que he estado compartiendo aquí. Espero que esto te ayude y me voy a detener ahora. Comience la enseñanza radical, porque esta no es mi palabra, no lo que yo digo. Esta es la palabra de Dios, así que Él la distribuye para que la gente entienda lo que significa vivir con Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia. Y sí, Dios es fuego consumidor y también es misericordioso. Y es muy misericordioso con los que le temen, para que podamos ser sus hijos y podamos experimentar su perdón. Y recuerde caminar en la luz y cuando tenga pecado, confiese sus pecados y sus pecados serán perdonados. Bendiciones.